bienvenidos, bienvenidas. Este es el encuentro número 31 que organizamos con la asociación. Empezamos aquí hace casi 10 años con Ángel Palomino, Nicolás Fischel y bueno, los demás compañeros de la Junta de aquella época, que hicimos el primer encuentro con Jennifer Tipton, y luego de ahí fuimos haciendo muchos que los vamos subiendo luego a YouTube. Y hemos hecho en ópera, en danza, en conciertos, y esto que les invitamos a verlos, que son muy interesantes, siempre vamos aprendiendo de lo demás. Hoy tenemos la suerte de tener aquí a Marco Filibek, gracias también a la colaboración de Ángel Palomino aquí del Teatro Real, y queremos agradecer expresamente al Teatro Real que siempre nos apoya, a todo el equipo técnico y todo el personal para poder hacer este tipo de encuentros que sin ellos no podríamos hacerlo, y también a nuestros patrocinadores como siempre, que son los que nos, bueno, y a los socios que son los que nos ayudan también para poder hacer este tipo de actividades que tienen la idea, la dirección de poder seguir aprendiendo, de aprender de nosotros mismos, ¿no? De compartir los conocimientos de manera altruista, como lo está haciendo hoy aquí Marco, y además bueno, de esta formación más del lado no tanto técnico, sino artístico, ¿no? De que hay muchas formaciones técnicas que tienen nuestros patrocinadores o que podemos ver en tutoriales y esto, pero no siempre tenemos el acceso a los creadores, a los artistas, para poder aprender de ellos y de sus procesos y sus formas de trabajo. Entonces, el plan de hoy, ahora lo voy a presentar a Marco. Nos va a contar un poco de su historia y nos va a contar un poco del proceso de los encuentros de la luz. Tienen esta característica de poder ver un ensayo, un pase o una función y luego hablar con los creadores para ver cómo se hizo, ¿no? Y es un poco como los que aprendimos en nuestra generación cuando no había escuela, no había formación, de ver y preguntar, ¿no? Así aprendimos, viendo y preguntando. Entonces, hoy tenemos a Marco Filibek, que tiene una dilatada experiencia en el mundo de la iluminación, dedicado solo al mundo de la iluminación, y nos va a contar ahora. Ha hecho iluminaciones para ópera, para danza, para museos, exposiciones, eventos, mayormente todo en la Scala de Milán, pero nos va a contar las otras cosas que también hace fuera, y además es profesor también. Entonces, es interesante que aprovechemos esta oportunidad para escucharle y para luego al final vayamos pensando en preguntas para hacerle, que dejaremos un tiempo mínimo para hacer un poco de preguntas, que es interesante. Un aplauso para Marco, para que se motive. Grazie. Yo naturalmente... Gracias. Agradezco a la asociación por esta invitación. Para mí ha sido un honor que me invitaran, porque antes de mí ha habido muy ilustrísimos diseñadores de iluminación que me han precedido, y esta cita para mí es un gran honor. También agradezco a Ángel Palomino, que ha sido un poco el intermediario de mi presencia aquí, y también quiero agradecerle la fantástica hospitalidad que me ha brindado en estos ensayos de Madame Butterfly, con el trabajo que realmente me ha permitido hacer un espectáculo del máximo nivel dentro de las posibilidades. Y también quiero quiero hablar primero de mí y de mi historia. En italiano, hacer las luces, he querido darle este título porque es un poco una metáfora, es un título metafórico, porque hacer las luces literalmente significa iluminar. Pero el aspecto metafórico de esta expresión también es el de descubrir, arrojar luz sobre algo que no sabemos. La metáfora de la luz se convierte un poco en esto, y me parecía un título bonito. Y para definir también qué es hoy en día un diseñador de iluminación,
La profesión que nosotros tenemos o que queremos tener en el caso de los más jóvenes, hay una expresión en italiano que sería esta. Es un creador de imágenes. Seguramente esta es una definición fascinante, porque quien no hace este trabajo o está cerca de este trabajo con una definición así, seguramente uno se queda fascinado. Nosotros vivimos en un mundo de imágenes hoy en día. La imagen es algo muy importante y nuestra percepción y nuestra sensibilidad se desarrolla a través de las imágenes. Es también hay un dato muy característico de la actualidad de nuestros días. No necesito decir que los smartphones se han convertido en un instrumento fundamental y a través de los smartphones pasan muchísimas imágenes. Se ha convertido en algo común. Y si atendemos a esta definición de creador de imágenes, entendemos también que es una gran responsabilidad el hacer nuestro trabajo, porque a través de las imágenes que creamos, debemos conseguir comunicar algo. Por ello, comunicar a través de la luz. Pero también sabemos nosotros que nunca fue exactamente así. La luz actualmente podemos decir que se ha convertido en un lenguaje expresivo que nos permite comunicar un mensaje, pero esto no era así en el pasado, porque la tecnología en la que se dispone hoy en día no existía. Sin llegar al tiempo de las velas, no, cuando empezó la luz eléctrica, las fuentes de iluminación eran primitivas y toda la tecnología que hoy en día nos permite controlar también todas las luces era muy básica en aquel tiempo. No tenía las características que tiene hoy en día. Así que el desarrollo del lenguaje se ha definido a través del desarrollo de la tecnología. Esto, sin embargo, es un concepto que se puede interpretar de dos maneras. La tecnología necesita el arte, necesita la creatividad, pero el arte también necesita la tecnología. Son dos vasos comunicantes que se desarrollan de manera paralela. Y todo esto ha contribuido a crear el panorama en el que nos encontramos hoy en día. Sabemos, por ejemplo, que los LEDs se han convertido en la fuente principal de iluminación de los aparatos que utilizamos para iluminar en los espectáculos. Un diseñador de iluminación de mi edad, que no soy jovencísimo ya, hemos tenido inevitablemente, a lo largo de mi carrera, de mi vida, he tenido que reconfigurar mis conocimientos de una manera bastante rápida, porque una historia larga como la mía, yo comencé a utilizar los halógenos para pasar a los HMI y después finalmente llegar al LED. Pero el LED ha revolucionado este mundo, porque naturalmente a la hora de enfrentarnos tanto a la síntesis de sustracción como la de adición, porque los colores base se han ido sumando otros colores, porque utilizamos otros muchos aparte de robe, y la compensación de estos colores y la saturación que podemos obtener a través de los colores, hemos tenido que conocer una técnica específica que no existía. Esto os lo digo para deciros que paralelamente al desarrollo tecnológico, también los conocimientos y la profesionalidad también han tenido que avanzar de un modo paralelo.
Para volver al inicio de mi historia, yo comencé al azar realmente, de una manera casual, como les pasa a muchas personas en esta profesión. No siempre uno acaba haciendo un trabajo para el que ha estudiado. A veces se estudia algo y se trabaja en algo completamente distinto. ¿Y por qué? Pues porque la vida de pronto te pone en situaciones casuales, de casualidades, y de esta casualidad nació una gran pasión. Yo empecé en el mundo del rock en Italia, trabajando, y poco a poco empecé a hacer mis primeros diseños de iluminación en una compañía haciendo giras. En Italia hice 250 conciertos. Pero ahí nació la pasión por la lírica. Y esta no es casual, esta realmente la busqué. Fui a un curso y a través de los estudios, un curso que hice para el Teatro Comunal de Bolonia, que es un teatro lírico, y allí comencé a hacer, era electricista, era un técnico, y el teatro me propuso, me ofreció contratos breves, colaboraciones de 2 meses, 3 meses, pero como electricista, como técnico eléctrico. Y fue un recorrido, yo he hecho un recorrido desde la base, muy largo ha sido mi recorrido, quizá demasiado largo, siguiendo realmente pasando por todas las etapas que existen, desde ser electricista técnico hasta diseñador de iluminación. Todo esto lo he hecho siempre con la idea de convertirme en un diseñador de iluminación. Esto era realmente lo que yo quería. Pero doy un consejo a muchos jóvenes, es que la parte inicial de la profesión, ser electricista, ser técnico, es esencial. Quizá no tantos años como en mi caso, quizá hacer un recorrido más corto, pero es una fase muy importante y necesaria. Esto lo hice en el Teatro La Scala, donde he trabajado 38 años. Son muchos años, es casi media vida. Y en estos 38 años empecé como electricista, luego jefe de iluminación a través de oposiciones internas, y luego me convertí en una figura que es el realizador de luces que existe en La Scala. No es diseñador de iluminación, pero es un papel muy importante, que es como entre un diseñador de luces externo al teatro, que viene a hacer su proyecto, y el propio teatro. Alguien que desde dentro conoce perfectamente el teatro, conoce perfectamente los mecanismos y la metodología del teatro, y que por ello coge la información y lo que pide el diseñador externo y lo transforma, lo hace posible. Y también garantiza que todos los ensayos del espectáculo y todas las réplicas sean totalmente fieles como en el estreno. Esto es un papel importante y esto lo hice durante 12 años. Tuve este papel durante 12 años. Era como la sombra del diseñador de luces que me precedió, que era diseñador residente de La Scala, que se llama Gianni Mantovanini. Yo fui asistente de él durante 12 años. Y luego yo cogí su papel, su trabajo. Voy a hablar un poquito brevemente de La Scala, porque creo que puede ser interesante para vosotros saber cómo funciona un teatro. Aquí estamos en un gran teatro hoy, pero por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy para Madame Butterfly, me gusta tener la posibilidad, y es una gran ventaja, el lujo, puedo decir, de tener la posibilidad de trabajar durante casi 20 días con una ópera, manteniendo la ópera ya
en el escenario, pero trabajar 20 días consecutivos sin tener que moverme, tener todo el tiempo para poder hacer pruebas, ensayos, los ensayos de escena, de luces, todo lo necesario. Esto en la escala es prácticamente imposible, porque desde un cierto punto de vista es una especie de fábrica de espectáculos. Esto es un término que puede ser un poco ofensivo si lo relacionamos con el arte, pero realmente es un poco así, y no solo la Scala, sino muchos otros teatros del mundo. Por ejemplo, el Metropolitan de Nueva York, o el Covent Garden en Londres, o la Ópera de París. Son teatros en los que la cantidad de espectáculos es realmente enorme. En la Scala ahora se hacen, de término medio, 270, 280 espectáculos al año, incluidos los conciertos. Y quiero añadir algo. En la programación y en la producción de estos espectáculos hay como 13 de ópera y 7 de ballet y danza. El 80% son nuevas producciones. Así que 9 espectáculos van a escena, se estrenan. Estas producciones se hacen a través del laboratorio interno de la Scala en parte, y en una parte menor tiene que ver con la parte externa del teatro. ¿Cómo funciona esto? Una semana en la Scala. Normalmente siempre hay 2 espectáculos en el escenario y un tercero que está en ensayos. A veces hay 3 espectáculos en escena y un cuarto en ensayo. Los turnos de trabajo duran toda la jornada desde las 9 a las 10 y desde medianoche hasta las 6 de la mañana. Prácticamente todo el año se trabaja, porque la jornada funciona así. El espectáculo que se está ensayando sigue ensayándose hasta las 4 de la tarde, y los espectáculos que están en escena comienzan a las 8. A las 4 se interrumpen los ensayos y empieza el cambio en el escenario para preparar el espectáculo de las 8, que va a ser una réplica del espectáculo que estuvo la semana anterior. Hay 3 horas, 3 horas y media para sacar una ópera y poner la otra. Toda la escenografía, el control, todo lo que se necesite hacer. Porque a las 7:30 se abre para el público, se abren las puertas y tiene que estar ya todo hecho. Cuando se acaba la función a las 11 más o menos, a medianoche llega el turno de noche, que desmonta todo, monta el siguiente espectáculo que se va a ensayar, y por la mañana a las 9 ya está la misma situación que se dejó a las 4 de la tarde del día anterior. Lo que sucede, no digo que todos los días, pero con mucha frecuencia a lo largo de un año, es que para hacer esto, para poder hacer frente a una temporada con estas características, hay muchísimos técnicos, y los equipos son con mucha gente. Sí. Los electricistas son 50 más los operadores de consola. Por eso hay 3 o 4 turnos de trabajo durante el día. Hay 3 durante el día y un cuarto por la noche. Para hacer esto es necesario tener un plano de iluminación que permite hacer frente a algo tan complicado para las luces. Yo lo que hago es, os voy a enseñar el fijo que tenemos montado en la Scala. Es esto. Voy a mostraroslo rápidamente.
Y esto es un plano al cual yo he contribuido en gran medida para diseñar, para realizarlo, que se actualiza prácticamente al año. Os estaba enseñando el plano fijo del Teatro de la Scala. Como podéis ver, este plano está compuesto por 4 puntos de luces, que son estos que veis aquí, que tienen una configuración prácticamente idéntica. Lo único que cambia son los difusores, los incandescentes que están en la tercera y cuarta vara, que son 2 líneas verticales y una única con cambio de color. Y en las 2 primeras hay 2 difusores, hay uno doble en horizontal que no cambia de color. Y además también se añaden varas de LED, de nanopíxeles, para la iluminación del fondo. La particularidad de este plano, que se compone en la parte baja, vamos a verlo por secciones, más o menos cómo se ha diseñado. Bianchi son puntos de luces en secciones que son así en Italia, son estos 4, y tienen la característica de estar divididos en 3 partes. Una parte central, que es esta, y 2 partes laterales, que son más pequeñas, que son estas que os enseño aquí. Esto es algo que yo no lo he encontrado prácticamente en ningún teatro. He estado en muchísimos teatros en Europa y por todo el mundo, pero esta característica realmente prácticamente no la he encontrado en ninguno. Y es algo que a veces encuentro muy útil y muy inteligente, porque así cualquier diseñador que tiene que renovar la iluminación de un escenario, porque esta solución te permite hacer cosas diferentes en la misma línea de vara de luces y también eventualmente tener otras cosas diferentes respecto a la escenografía que pueda estar debajo. A la parte izquierda del escenario, que es muy alta, no me permite bajar suficiente con el puente de luces, pues en la parte izquierda está muy en alto, pero en la parte central, que está a la derecha, puedo situarlos en la cota que necesito y así no pierdo completamente todo el puente de luces. También tenemos lo mismo en la sección central. Es muy útil porque se inserta dentro de una escena cerrada. Hay un plafón, pero se deja suficiente espacio central para entrar dentro con el puente de luces. Así tenemos la posibilidad de hacer cotas diferenciadas y esto para mí es muy importante. Para el resto, dejamos la configuración del plano y de las características del mismo. Es esto que veis. Primero, indico 3,5 kilovatios que están en los 4 puntos de luz, que son 5 kilos con el cambio de color, con el scroller, y un aparato, un proyector, que se usa siempre menos. Porque utilizamos la automación y los LED y este tipo de proyector se ha utilizado siempre menos dentro de los planos que vamos a utilizar. Yo en la Scala no he sentido que tuviera que renunciar y este de los 5 kilovatios, un halógeno, la calidad que tiene en su iluminación, la iluminación que produce por sus características intrínsecas,
que pertenece al mundo del halógeno y de la alta potencia. Estas características se reproducen muy difícilmente hoy en día con la tecnología que hay ahora y se debe hacer progresos porque es difícil reproducirlo con las fuentes de LED. Existen aparatos, por ejemplo, hay aparatos de LED que reproducen más o menos el flujo luminoso de un 5 kilovatios, pero tiene muchos problemas desde el punto de vista óptico que no lo hacen idóneo para usarlo en un teatro, quizá en un estudio de televisión, quizá en otro tipo de lugar, pero no en el teatro. Uno de estos problemas, por ejemplo, son las compuertas para luces que no respetan la luz, que es una matriz blanca LED 3002 de distintas temperaturas, porque el sistema óptico del LED no permite que se pongan en un punto enfocado suficiente para cortar la luz. Debería ser mucho más larga porque el punto de fuga está más lejos respecto a la lente y el sistema óptico de una fuente halógena con un Fresnel que es convergente. Así que yo he conservado estos aparatos hasta ahora. Ya veremos en un futuro aquellos que ahora trabajan en la escala que deciden hacer. Y luego veis todos estos proyectores motorizados. Estos son Vari-Light de primísima generación. Seguramente serán sustituidos pronto porque son de RGB blanco de Vari-Light muy potentes, 700 vatios de potencia, hacen una luz preciosa, pero naturalmente tienen todas las, digamos, contraindicaciones de un proyecto importante y revolucionario cuando ha salido. Y para los demás tenemos Robe 21. Yo los utilicé en 2017 para sustituir los Vari-Light 3005 que estaban antes, que los que teníamos antes. Y después de estudiarlos y analizarlos y probarlos, los motorizados que había en el mercado en 2019. Así que yo he llevado distintos proyectores de LED al teatro porque quería realmente que gran parte de las luces fueran LED. Y prácticamente he visto todos, Claypack, Martin, todos los que conocemos, todos los aparatos que existen hoy en día que han ido evolucionando. Y este aparato tiene una fuente multicolor de 5 colores. Tiene una calidad de blanco muy alta. Cuando tiene una temperatura de 8000 grados Kelvin, tenemos una luz blanca de alta temperatura y una altísima calidad desde mi punto de vista. Esto fue lo que yo decidí después de hacer un estudio muy profundo para ver las características del aparato y luego también utilizarlo en los 3 o 4 años últimos. Una utilización muy intensa y esta utilización ha confirmado lo positivo de mi decisión. Estaba muy satisfecho. Y luego tenemos esta sección de aquí que he diseñado de una manera un poco extraña. Os voy a enseñar esto que lo podáis ver mejor. Se encuentran aquí, debajo del puente de luces. No tiene una pasarela practicable, tiene una pasarela practicable donde los electricistas pueden pasar a hacer las luces convencionales, aquí de 2000 PC, pero funcionan de modo independiente de la cota del puente de luces.
hay un puente de luces por debajo que se puede subir o bajar independientemente de la cota de luces, donde están esta serie de proyectores Robe, DT1 Spot, recortes y wash. Estos están aquí, los superiores, y luego están las luces del proscenio, del palco de proscenio y las de sala. Aquí veis, hay una serie de cambio de colores fija que no se toca, que es de 5 kilovatios, y luego están los proyectores del fondo de sala, que es esta sección de aquí, donde hay 2005 recorte con cambio de color, y luego la serie de iris y los difusores asimétricos. Aquí podéis ver toda una serie de paleta de color que se ha construido enteramente por nosotros, por T1 y de Vari-Light. ¿Y por qué? Porque aunque en la escala tenemos un ETC como consola, sabemos que la paleta de color de la ETC funciona muy bien con proyectores ETC. Y si estos colores se reproducen de manera muy fiel, pero esto no sucede así con otras marcas. Por ejemplo, Robe, los colores de Robe no tienen retorno. Así que lo que hicimos, cuando hubo el COVID, se cerraron los teatros al público y hemos aprovechado el tiempo. Hemos ido en una sala en la que no había nadie, y por una serie de días el teatro se había abierto, nosotros podíamos ir. No había representaciones, así que teníamos tiempo para trabajar y lo hemos utilizado y aprovechado para construir una paleta de color teniendo como referencia el ETC, reproduciendo con los instrumentos los colores del ETC, todos motorizados. Y así tenemos esta ventaja. No es todo el catálogo de Rosco, pero es una gama de color bastante amplia que nos permite hacer frente a diversas necesidades. Otra cosa que hicimos en esa época terrible del COVID fue el T1, que trabaja mucho temperatura de color, fue construir una paleta para tener temperaturas de color de 100 en 100 grados Kelvin. Uno trabaja de 2007 a 2008, pero a 5 temperaturas, 3002, no me acuerdo bien, 457 hasta 8, hay 5. Nosotros exploramos todas estas posibilidades de 2007, 2008, 2009, 3000. Así que yo puedo pedir una temperatura, ponlo a 3007 y ya está. Esto es fantástico. Es muy, muy, muy cómodo. Así que esto es... Os estoy hablando como si todavía estuviera en la escala. He ido bastante en los últimos 2 años, porque la escala me ha llamado como freelance para algunas producciones. Esta es un poco la introducción que yo quería hacer, pero hablando más específicamente de luces, del lenguaje de la luz. Es el desarrollo de los procesos de iluminación. Quiero enseñaros algunas producciones que he hecho, que son buenos ejemplos del desarrollo del lenguaje de la luz, porque son desde hace bastante hasta nuestros días. Voy a enseñaros sobre todo fotos, y empezamos con un espectáculo
de 1962. En 1962 yo todavía no era diseñador de iluminación, porque antes yo no había hecho el diseño de este espectáculo, pero lo pude reproducir por primera vez en el 2008 en el Teatro Massimo de Palermo y más adelante 3 o 4 veces en la Scala. En 2008 estaba presente Franco Zeffirelli, que era el director de este espectáculo. Este espectáculo, que nació en el 62, con una escenógrafa y una figurinista extraordinaria italiana, Lila De Nobile. Como podéis ver, hay escenas completamente llenas de colores, en una modalidad de espectáculo, digamos, como del 800 o del 900, cuando la escenografía todavía no se construía, solo se pintaba. Y por ello la interpretación se desarrollaba a través de la gran ilusión romántica del 800. Este espectáculo, que nació en el 62, reproduce esta misma técnica pictórica de una manera, creo, extraordinaria. ¿Qué podemos decir sobre este espectáculo? Se hizo para festejar el aniversario del estreno de Aida, que creo que fue 70-80 años antes. ¿Qué nos dice esta imagen? La escenografía se pinta, pero la luz pinta sobre la escenografía. Esta imagen sugiere completamente el tipo de iluminación que debíamos hacer. Vemos cómo la luz llega por un lateral. Aquí hay esta gran columna pintada. Y sobre la columna está descrita la luz, la sombra por debajo. En un espectáculo como este, mirad qué maravilla, este es el comienzo de la ópera. En un espectáculo como este, un diseñador de iluminación de hoy en día, que tiene que reproducirlo con una diferencia de 60 o 50 años, ¿qué debe hacer? ¿Cuál es el camino que debe llevar a la hora de hacer frente a un espectáculo de estas características, al que ya no estamos acostumbrados hoy en día? Ahora sabemos que los espectáculos se hacen de una manera completamente diferente. Desde mi punto de vista, la finalidad es poner en valor todo aquello que se describe pictóricamente en la escenografía. Nuestro trabajo es poder decir, realmente dar más valor, mayor valor posible al aspecto descriptivo, pictórico descriptivo, porque realmente la pintura lo contiene todo. En el momento en que nosotros nos saltamos el aspecto pictórico y realmente lo realzamos, hacemos una gran parte de nuestro trabajo. ¿Cuál es la dificultad a la hora de hacer esto? Es otra. Digamos que hay dos dificultades. La primera es una que está relacionada con nuestra contemporaneidad. Un espectáculo que nació en 1962, pero visto desde espectadores de 2024. Es otra mirada. La mirada del 62 no es la de hoy en día, de ningún modo, porque los aparatos de iluminación han cambiado. La percepción de la imagen que tenemos hoy en día se ha modificado enormemente. La cantidad de iluminación se ha aumentado muchísimo. Los espectáculos de hoy en día son mucho más luminosos, tienen mucha más luz. Así que nuestros ojos tienen una percepción
completamente diferente de la que había hace 50 años. ¿Y cómo consigo yo hacer visible, cómo podría decirlo, cambiar la visión de un espectáculo de otro tiempo que van a ver un público con los ojos la mirada hoy en día? Porque acercarse de una manera violenta, digamos, a este tipo de escenografía es peligroso porque el equilibrio es muy delicado, porque son telas muy viejas, algunas son casi transparentes de tanto usarlas, y yo tengo con luces de trabajo. Es impresionante, es una cosa realmente increíble. Las telas son prácticamente transparentes de tanto uso. La dificultad está en esto. Entonces hay que hacer un trabajo en el que tratamos de aumentar lo más posible el nivel sin destruir lo que ya hay. Y la segunda dificultad a la que hacemos frente es no tener ya la disponibilidad de aparatos adaptados para iluminar estas telas pintadas, porque estos telones pintados se iluminaban con fuentes de una difusión muy amplia. En La Scala y en muchos otros teatros había aparatos que se llamaban parábolas. Estas parábolas eran aparatos de 50 centímetros de ancho con una parábola muy grande que estaba revestida de porcelana blanca, y había un portalámpara con una lámpara de 500 vatios. Sí, tenía 500 vatios. Esta luz, esta lámpara, estaba delante. También estaba la gelatina, pero no daba tanta luz, porque era una luz refleja, pero sin embargo, para la manera de proyectarlo sobre estas telas, nosotros ya no la tenemos, ya no existen aparatos así. No hay aparatos actuales que tengan estas características de iluminación. Así que hemos tenido que hacerlo con lo que tenemos hoy en día. En este sentido, con toda una serie de recortes específicos que son técnicos, puramente técnicos, y que he visto a quien me precedió, que vivió la fase de transición, en parte al inicio, yo pude ver cómo se iluminaba con este tipo de escenografías y cómo se ha eliminado más adelante. Y este es el resultado. Esta es la segunda escena del acto primero. Hay una parte que se construye de escenografía y el pequeño templo de oro. Esta ida, pues el imaginario de hoy, como solo Zeffirelli sabía hacer mejor que nadie. Este es el segundo acto, es el gineceo, y veis que aquí esto se inspira directamente en los pintores orientalistas, como los que están en el Museo del Prado. Y la Di Nobile se ha inspirado directamente en este tipo de pintura. En Aida, en la primera Aida, en la sala de Amneris, antes de la del Triunfo, que es la más importante y la más famosa, la que todo el mundo conoce, el Triunfo de Aida, en el que hay como 300 personas en escena y tiene que estar lista porque es un cambio muy rápido. Esto se ha hecho de una manera, esta escena tiene una profundidad de 5 metros. Todo lo que veis tiene 5 metros de profundidad. Tiene muchas telas y también los telones de fondo pintados son 5 metros. Pero la dificultad es dar una profundidad a esta escena
de manera que parezca mucho más profunda para dar la ilusión típica de los cuadros, pictórica. Esta es la escena del triunfo. Aquí se sube todo, se lleva la cama de Amneris en un minuto y cuando se abre esto es lo que encontramos en la escena del triunfo. Tengo otras fotos, pero creo que el tiempo está pasando muy rápido, así que voy a avanzar. Pero quiero haceros ver un espectáculo al que yo me he tenido que enfrentar, que era de otra época, en el que la luz tenía una finalidad, un objetivo completamente distinto del que tiene hoy en día. El segundo espectáculo del que quiero hablaros es El rapto del Serrallo de Mozart. Es un espectáculo dirigido por Giorgio Strehler. Que creo poder decir de él que pertenece a la historia de las luces en el teatro. En la escuela Jenny, que ha sido mi asistente y ha hecho el curso en la academia, en la que yo he hablado mucho a ella y a otros estudiantes del rapto de Serrato de Strehler con la música de Mozart. Es algo que nació en 1965, 3 años después de Aida, con la escenografía y las luces de Luciano, que colaboró en toda la primera parte y que muestra una etapa fundamental en la historia de la luz teatral. Voy a haceros ver por qué. Pero antes de enseñaros esto, quiero daros una definición del control de luces que ha hecho Svoboda. Todos sabemos quién es Svoboda y la importancia que ha tenido en la historia del teatro y de las luces. Svoboda dice, el principio del control de luces, un tipo de iluminación del sujeto particularmente sugerente y dramático, da una plasticidad imposible de obtener con una iluminación simple frontal. El control de luces es muy expresivo y se obtiene poniendo una fuente de luz detrás de los objetos o los actores, destacándolos del fondo. Esta es la parte importante. Se puede obtener también con la iluminación del fondo a la espalda de los sujetos y esto va hacia el público, lo que nosotros llamamos siluetas, hacer siluetas. En ese caso, lo que queda totalmente en la sombra queda rodeado de una aura luminosa. Esta frase final es lo más importante porque Strehler construyó a partir de esta frase su espectáculo. ¿Y qué hizo? Imaginó una escenografía muy sencilla, verdaderamente sencilla, con una reproducción con móviles muy simples, de una manera muy teatral, casi del 800. Podéis ver estas partes que se corren y detrás ese fondo luminoso que en un pasado era de tela y ahora se hace de PVC, que utilizamos hoy para la retroiluminación y que han determinado las características específicas del teatro de Strehler, con fondos luminosos que siempre han formado parte, es su característica principal en sus espectáculos. Siempre se basa en estos fondos luminosos.
Y esto lo hacía en los años 60, en 1965. 3 años después de Aida, ver esto, podemos verlo de un modo más completo, ha sido un gran paso. Esto se estrenó en Salzburgo en el 65 y en 1979 llegó a la Scala. Luego se ha hecho en muchos otros sitios. Es un espectáculo que es revolucionario porque Strehler construye una dirección totalmente bajo las luces. Hizo esta escenografía en 3 zonas. Hay una fase completamente negra con los actores en silueta. Después hay otra con la luz muy intensa, otra oscura detrás y la tercera, la última, la cuarta, muy iluminada. Hay un paso en la línea vertical del escenario, sombra, luz, donde todo está construido haciendo que los cantantes alternen entre luz y sombra. También considerando el momento de la música y uniéndolo a la silueta. Así vemos estos personajes en la sombra que se corresponde con partes musicales muy intensas y toda la parte de la comedia donde hay diálogos y toda la partitura, porque es una ópera cómica, el rapto del Serrallo, las pone en las zonas de plena iluminación. Así que hay estos pasajes que se hacen a mano, tirando de cuerdas a la antigua. Pero lo más importante es esta. El hecho de ver a los cantantes cómo van alternando estar en zonas de luz y de sombra de esta manera. Y la famosa aura de la que hablaba Svoboda es algo que podemos imaginar en torno a estos personajes que sin tenerla podemos percibir como si estuviera allí. Es un espectáculo maravilloso que ha sido estudiado en muchos lugares y está propuesto en todas las academias de arte como una etapa fundamental de la historia de la iluminación. En 1965 a nadie se le había ocurrido que se cantaran arias enteras en silueta, con las figuras completamente en negro. Esta imagen la aprovecho también. Vosotros seguramente habéis visto espectáculos de Robert Wilson. Robert Wilson o Bob Wilson fue un gran admirador de Giorgio Strehler. Cuando iba a Milán, es más joven que Strehler, siempre iba a ver los espectáculos de Strehler, sobre todo el Piccolo, y le fascinaba su trabajo. Y si hoy tenemos espectáculos, vemos cómo utiliza Wilson en sus espectáculos, vemos grandes diferencias, pero también vemos muchas semejanzas, también en las posturas de los cantantes, que él ha reproducido de una manera muy declarada. Esto todavía da más valor a la obra de Giorgio Strehler. También quería hablar Voy a enseñaros un espectáculo. Aquí vamos a hacer un salto temporal de 50 años, más o menos. Y os voy a llevar a ver un espectáculo que he hecho con Alex Soller de la Fura dels Baus, con quien he colaborado en distintas producciones, en distintos teatros de Europa y del mundo, porque también estuvimos en Buenos Aires, en Argentina, en el Teatro Colón, con un espectáculo llamado Quartet. Y os voy a enseñar un espectáculo
era un díptico, El prisionero Hervartum. El prisionero es una ópera de Luigi della Piccola y Hervartum es una ópera de Schoenberg. Estos dos espectáculos se desarrollan en el mismo escenario. Os los voy a enseñar, aquí están. Tenemos un girador. Esta estructura que veis no era así. Era simplemente dos americanos circulares con un tul que estaba colocado por encima, como si fuera un cielo negro circular. Una americana central donde había otro cilindro de tul por dentro y una americana circular externa con otro cilindro de tul externo. Cuando me presentaron este proyecto, yo dije, pero ¿cómo puedo iluminar esto? Me parecía imposible entrar con las luces ahí dentro. Y esto es, muchas veces en nuestro trabajo como diseñadores de iluminación tenemos que enfrentarnos a muchas dificultades técnicas a la hora de encontrar soluciones a las problemáticas que el escenógrafo nos plantea. Pienso que hay cosas que se pueden negociar, modificar, pero también pienso que a veces las dificultades pueden hacer de las dificultades pueden hacer ideas. En lugar de cogerse una depresión, debemos buscar soluciones. Sabemos que a partir de las dificultades nacen soluciones, y la solución que debo decir sinceramente que encontré por casualidad fue aprovechar este cielo cerrado. Fijaros en estas dos figuras y fijaros en el suelo del giratorio. Voy a avanzar un poco. Aquí está. Fijaros en estas figuras y en estos cuadrados de aquí abajo. Fijaros en estas figuras y en el suelo. ¿Qué es esto? Estos son proyectores motorizados que, pasando a través de la tela superior de tul, proyectan la misma forma en el suelo del giratorio, con una dimensión mayor, obviamente, porque el recorrido aumenta. Y así, diseñando algo así sobre el tul y no sobre el suelo, se crea esta composición de aquí. En el negro, esto parecían plafones, aparatos de iluminación cuadrados, y al mismo tiempo creaban un ritmo, porque al moverse este giratorio, al girar y al rotar con el giratorio, este ritmo que estaba coordinado con el movimiento, porque la historia de esta ópera es una lectura que ha hecho Alex Ollé de la historia del prisionero, que está ambientada en la época de la Inquisición española, en el que un prisionero de las cárceles españolas de esa época le han prometido la libertad. Y la promesa de la libertad, primero por su inquisidor y luego por su carcelero. Y los dos le dicen que puede escapar, que tendrá la libertad de escapar. Pero esto no sucede. Es una ilusión. Y
y finalmente lo ejecutarán. La interpretación de Alex ha sido la de imaginar a un joven que no estuviera prisionero en una cárcel de 1600, sino que fuera un prisionero de su mente, de su cabeza, porque ha sufrido un trauma cuando era niño con una forma de violencia que le hizo un sacerdote. Esto es un tema actual, que sabemos que hay episodios que han sucedido que afortunadamente están siendo denunciados, están siendo sacados a la luz, y evidentemente este trauma, el prisionero, el protagonista, lleva toda la vida ese trauma consigo, así que es prisionero de su trauma. Y el inquisidor y también el carcelero es la figura del sacerdote. Es una lectura muy potente, muy fuerte, que ha funcionado muy bien. Otra cosa en la que quiero que os fijáis en esta foto, cuesta un poco porque esta imagen es un poco una metáfora. Hemos dicho que el prisionero tiene la ilusión de la libertad, de poder escapar, pero que acabará muriendo. Y después de que le han prometido esta libertad, aparece esta imagen de esta puerta que está cerrada, y es a través de la cual él va a poder huir. La libertad es una puerta cerrada. Aquí veis que está cerrada, y lo que vemos se hace solamente con la luz. Este triángulo y esta línea vertical y esta línea horizontal. Ahí. Cuando él se aproxime a la puerta se cerrará, estará cerrada. Por eso es una ilusión. Esto es un contexto. Otra cosa que siempre tengo en la experiencia con Alex Ollé, de la Fura dels Baus, es otra cosa que hicimos el octubre pasado, hace 6 meses, en La Scala. Se llama El amor de los tres reyes. Es algo raro y es de un compositor italiano que se llama Montemezzi, de principios de 1900. La característica de esta escenografía, aquí podéis verla. Estos son renders. Se ha hecho 10 kilómetros de cadenas colgadas con cerca de 700 o 800 varas de cadenas simétricas. Están a una distancia de 60 centímetros una de otra. Esta es la escena. Aquí podéis verlo también. La característica, lo único que hay es una escalera que salía del escenario. Esto no se ve, pero sale siempre enganchada a las cadenas, también a las cadenas que hay abajo. Sale y se convierte en esto. Quiero que veáis también un vídeo para que veáis cómo se hacía el movimiento. Esto es lo que sucedía en escena. Esta fue la primera posición del segundo acto y luego continuaba en los siguientes actos.
Ahora bien, iluminar 10 kilómetros de cadenas no ha sido algo sencillo. Realmente hicimos un recorrido muy rápido, porque lo primero que os hice ver y ahora esto, han pasado muchos años entre lo primero que os he enseñado y esto, pero sobre todo ha pasado una visión de la escenografía de las óperas que ha sufrido muchas modificaciones. Esto es lo que hice con estas cadenas. Podéis ver que hay luces que pasan a través de las cadenas, que aíslan la habitación en la que se ven los amantas y son descubiertos, y luego a través de proyectores motorizados que están en lo alto, una luz que atraviesa estas cadenas y que hace como ventanas a través de las cuales pasa la luz, o en este caso, en esta iluminación, se hace con aparatos motorizados que son LED Tetra X, que he usado por primera vez en esto, y con mucha satisfacción. Son estos. Son barras de robe de 50 centímetros de largo que tienen la posibilidad de orientarse de distintas maneras. Si utilizáis recortes como esta torre móvil o en torres más altas como esta, hacer esto me ha permitido colocar una posición horizontal y también darle una inclinación, ya sea vertical, para recortar o de una manera más sutil y más enfocada. Las imágenes que veis aquí en esta imagen está hecha con estos aparatos que os he dicho. ¿Por qué han funcionado? Porque el problema de la iluminación de estas cadenas, y que se ha resuelto de una manera eficaz, es la fuente de luz se ve al inicio y con un proyector motorizado, aquí, mira, fijaros en esta zona. En esta zona de aquí hay un proyector que viene desde aquí y que hace ver el triángulo de luces, pero esto no me gustaba mucho. Yo coloqué frost externos para poder verlos sin insertarlos, porque no, aquí no se ve porque las cadenas están muy cerca de la fuente de luz, así que inevitablemente están iluminadas. Este es el espectáculo. La luz es completamente fría, helada. El único momento es la muerte, es cuando muere Fiona. Es el único momento de calor en el que hay una luz cálida, es el funeral. Aquí lo veis. Este es el único momento en el que la luz se vuelve cálida. Veis, por ejemplo, aquí la escalera, pero inmediatamente se vuelve a hacer fría en este momento de aquí. Esta luz que veis finalmente se alarga, la percepción del espacio, de una manera que sea menos claustrofóbico, y se hace con una batería de aparatos de 4 kilovatios que se van alternando con 10 kilovatios y que se colocan aquí. Aquí hay uno de 4 y uno de 5. Se van alternando. Y también a la derecha. Esto se hace igual en este lado, a una cota de 12 metros, creo. Y esto es lo que me ha permitido tener este tipo de imagen, haciendo que las cadenas se conviertan en un cuerpo que se parece mucho al render que habéis visto en un principio con la imagen sugerida. Y ahora voy, antes de hablar finalmente de Butterfly, vamos a trasladarnos al mundo de la danza. ¿Y por qué quiero que veáis todas estas cosas, estas situaciones tan diferentes?
porque es un poco la característica de mi formación. El hecho de haber trabajado en el Teatro de la Scala durante 38 años me ha permitido y también me ha obligado a hacer frente a muchas modalidades, expresiones artísticas, colaboraciones con directores completamente diferentes una de la otra. Y desde mi punto de vista, esto es una riqueza, porque he tenido por necesidad hacer espectáculos de naturaleza completamente diferente, de muy diversa índole, como los que habéis visto y muchos otros. Hay una tipología tan diferente de estos espectáculos, es el mundo de la danza. Una ópera interpretada contemporánea, como la que habéis visto de Las Cadenas, El amor de los tres reyes, a un ballet del repertorio clásico, que os voy a mostrar ahora, con coreografía de Alexei Ratmansky, que es Coppelia. Hay una diferencia enorme. Vamos a verlo ahora mismo en esta imagen. Aquí está. Aquí estamos en el mundo de la danza, que es un mundo, no sé cómo podría decir, es un mundo fantástico, donde es necesaria la abstracción para poder tener una visión convincente. Pero la danza se transmite. En la danza se transmite esta abstracción de una manera natural. Vemos cosas que no son creíbles, posibles, pero al mismo tiempo creemos en ellas. Esta es la magia de la danza clásica, con toda su historia, con todo su repertorio, nos hace vivir. Aquí podéis ver dos cosas. Aparte de la escenografía, yo veo dos cosas fundamentales. La primera de ellas es el cielo y la segunda es el suelo. Esta situación que hace de alguna manera como un espejo, como si el suelo reflejase este cielo. Este cielo, que es un cielo fijo, es un telón pintado que yo he iluminado con una técnica no muy frecuente, pero que intento utilizar muy a menudo, que es la retroiluminación. Este telón es un telón de tela pintado con un PVC que hace de difusor y hay una retroiluminación. No está iluminado frontalmente, como se ha hecho siempre con los telones pintados, sino desde atrás con un PVC, porque si no ponemos el PVC vamos a ver las fuentes de luces, porque la trama de la tela nos haría verlos. Para tener este resultado, la escenografía debe colaborar con nosotros, porque no sé cómo traducir esto, pero en italiano debe haber una densidad pictórica, una impresión a través de la cual pase suficientemente la luz sin perder la descripción pictórica y por otra parte no sea demasiado exagerada porque veríamos las fuentes de luz y sería demasiado evidente. Este cielo está interpretado con las luces de distintas maneras y cambia mucho. Hay una composición también que no puedo describir, pero el suelo es un pavimento reflectante. Cuando es tan claro es un linóleo y esto crea un problema porque es muy visible en todo momento. Imaginemos al público de las primeras filas de los palcos y ven mucho, es un suelo que se convierte casi en un telón. Así que lo vamos a tratar con la luz como si fuera un telón, como si estuviera iluminando un telón de fondo.
Así que la primera necesidad que un suelo así, tan espacioso, porque la danza necesita este espacio, tenemos que intentar fragmentarlo. Los gogos siempre son muy útiles y los he utilizado para buscar, por una parte, fragmentarlo y también que tenga una relación con el cielo. La segunda cosa, este es el primer acto, es por la mañana, luego llega ya el momento central del sol del día, que la luz es más cálida, y después es la tarde, la noche ya más avanzada. Pero esta noche podéis ver como aquí se ve perfectamente el suelo. Esta noche es una noche azul. La noche azul es algo difícil para mí. Porque yo lo asocio mucho a Walt Disney. Sobre todo los primeros imágenes de Walt Disney. Hay tantos dibujos animados de Disney. Cuando es de noche, la noche es azul. En todos los dibujos de Disney son azules, pero en el ballet se asocia mucho a este mundo también de los dibujos animados. Esta imagen es aceptable porque estamos en un mundo fantástico y por ello debemos entrar en este modo de ilusión que desde un punto de vista de la narración funciona muy bien. En una ópera lírica, una imagen como esta, pues sería muy difícil a la hora de realizarla, sobre todo en el contexto de una ópera contemporánea. Y esta es una de las miles de diferencias entre la danza académica del repertorio clásico y la ópera lírica interpretada en contemporánea. Y por fin llegamos a Madama Butterfly, que algunos de vosotros ya habéis visto en el ensayo de escena el otro día. Butterfly es un espectáculo que nace en 2012 en Turín, en el Teatro Regio de Turín. Y es un espectáculo, por tanto, que tiene 12 años. 12 años a día de hoy son muchos años. Lo primero que nos dimos cuenta en los primeros días, también con Piero y con Paolo Fantini, que es el escenógrafo que estuvo aquí los primeros días, nos dimos cuenta de que este espectáculo tiene un tiempo, se nota el tiempo. El público que lo vea tendrá su propia opinión y decidirá por sí mismo. Pero a nosotros nos dio la impresión de que el espectáculo seguía siendo actual. La idea de dirección de Micheletto, desde un cierto punto de vista simple, es una idea que funciona muy bien para la historia de Butterfly. Es la actualización de las óperas líricas, que es lo que los directores contemporáneos intentan hacer. Es algo muy difícil, pero hay algunos directores valientes que se arriesgan a hacerlo. Pero hay compositores, como Puccino, según, en mi opinión, es uno de estos, a los que es muy difícil enfrentarse, porque la historia que cuenta Puccini entre 1800 y 1900 están más cerca de nosotros, pero a la misma vez están muy lejos de nosotros, porque cuentan historias. La moraleja de la historia es muy rígida. En las óperas de Mozart, que son 200 años antes, había paradójicamente más libertad. Sin embargo, en Puccini, las representaciones permiten menos libertad.
La historia tiene detalles que pertenecen a una realidad que es la que es. En Butterfly, la historia de Butterfly la conocéis. Esta chica de 15 años a la que le engaña un americano que se casa con ella y luego la abandona. Y cuando ella, sin embargo, le ama, pero él no la ama. Y la induce, la lleva al suicidio. Si vemos esta historia de un modo abstracto, también puede ser una historia muy actual. Damiano pensó ambientar esta historia en una megalópolis asiática que no está muy definida. Podría muy fácilmente ser un país como Tailandia, porque ya sabemos que en Tailandia sigue existiendo esta costumbre o esta práctica del turismo sexual, en el que hay muchos hombres que ya no son tan jóvenes que van a a estos lugares donde encuentran a estas chicas disponibles previo pago. Así que podemos imaginar que Butterfly podría ser una de estas chicas, y de esta idea nace toda la construcción del resto de personajes. Goro, por ejemplo, se convierte en el protector de las prostitutas que vemos en la escena primera, el primer acto, que dependen de él, entre ellas Butterfly. Le trata fatal, es un personaje horrible, realmente un personaje que no se ocupa nada del aspecto humano de las personas. Pinkerton es un estúpido, es un idiota, pero que hace cosas malas, y muchas. Y Butterfly es esta chica pura, con esta inocencia tan absoluta. Por ello funciona esta historia cuando la traemos a hoy en día. La escenografía reconstruye esta megalópolis asiática. Aquí tengo algunas fotos de Turín, del estreno. Bueno, se han cambiado algunas cosas, como los grandes carteles. Se ha encontrado otra solución. Mirad cómo se hacían al principio. En el segundo acto cambian las imágenes. En las tres imágenes, estos grandes carteles publicitarios tienen dos caras. En un principio tenían estas dos caras que rotaban con un mecanismo muy complicado que se ha cambiado, pero el resto ya lo veis. En lo que nos fijamos en un primer momento es en la casa. Esta casa blanca, esta estructura que parece como si fuera una astronave dentro de un barrio de la megalópolis, de la gran ciudad. Para Paolo Fantin es un símbolo de pureza. Es difícil representar Butterfly sin tener la casa. En todas las versiones que hay de Butterfly, naturalmente, se ha hecho en todo el mundo, hay cientos de versiones de distintas épocas, pero la casa más tradicional japonesa o otras versiones, pero la casa siempre está, porque la casa realmente es el lugar en el que toda la historia se desarrolla, alrededor de ella y dentro de ella. En esta versión de Butterfly vemos que sucede todo dentro de la casa y también encima de la casa, como en el dúo final del acto primero, en el que Pinkerton y Butterfly se unen en matrimonio carnal y después nacerá un hijo.
Damiano Micheletto lo ha puesto arriba en el techo esta escena. Y debajo, pues, están las chicas, las prostitutas que regresan. Y como en el inicio, intentan atraer a los turistas que llegan, que se acercan. La mayor diferencia entre el acto primero y el acto segundo, esta es la escena del matrimonio, es esta. No hay una diferencia escenográfica porque la escenografía no cambia, la casa permanece ahí, cambian las imágenes de los carteles publicitarios, pero bueno, es para representar el paso del tiempo, pero lo que cambia es el mundo. Mientras que en el primer acto, la gente, hay una descripción del mundo, hay un aspecto de esperanza, que es el de Butterfly, que tiene que estar viva dentro de su familia, llegan la hermana, la madre. No me acuerdo, no me viene la palabra, pero luego hay gente que la maldice porque se casa con un occidental. Sí. Sí. Sí, es una... Sí, hay gente que reniega de ella. Y esto forma parte del texto del libreto. Y luego está el amor a Pinkerton. Este es un mundo que yo he intentado describir a través de la luz. Y he intentado describirlo creando una atmósfera de caos, de inquina. El humo es muy importante en toda la ópera, pero sobre todo a través de la descripción de los personajes. Entonces vemos que también el vestuario es muy colorido y estos colores también transmiten esperanza y felicidad. La diferencia con el acto segundo es enorme. La escena, la escenografía no cambia, pero cambia la luz y la atmósfera que se crea. La atmósfera inmediatamente se convierte en una atmósfera trágica. Podéis verlo aquí. Es una atmósfera en la que se anula todo el espacio y yo he utilizado recortes de luces muy violentos, pocos, porque las posibilidades que me ofrece la escena no son tantas, porque no está cerrado la escena a la alemana con telas verticales y así las posibilidades para esconder las luces no existen, salvo en un par de situaciones. Sí que hay 2 o 3 recortes, pero el problema al que me he enfrentado también es el reflejo de los cristales de la casa de Butterfly, que en cualquier posición siempre hay algo que se refleja. Obviamente esto es un aspecto técnico que yo me ha dado un poco de trabajo y me ha reducido las posibilidades a la hora de colocar estas luces. La luz aquí está sobre todo construida sobre los personajes y menos en el espacio. Vamos hacia una especie de blanco y negro, anulando los colores. He utilizado fuentes blancas sin gelatina de 5 kilovatios, sin filtro, que dan una luz cálida en contraposición a luces frías que se utilizó en la escena final de Butterfly cuando se suicida. Os lo voy a mostrar.
Es esto que podéis ver aquí. Está colocado sobre una torre que habíamos puesto. Y para el resto teníamos un primer puente de luces. Todo se ha hecho con motorizados. Esto es también un cambio que he hecho en varias versiones de Butterfly, porque en 2012 tenía un plano muy diferente. Utilicé muchos pares, utilicé varas con dicroicos que se llaman Bravo, que se hace Robert Juliat. Había utilizado 5 kilovatios escárica sobre las americanas que habéis visto. Y también fluorescentes. Todo esto lo he transformado en un plano con móviles, porque podéis ver que los telones crean muchos problemas. Podéis ver que aquí está dividida en dos esta vara para permitir la salida de estos carteles cuando se proyecta el vídeo sobre las vallas publicitarias. Esto es una retroproyección. Retiran los carteles publicitarios y se proyecta la retroproyección. Todo esto me ha permitido no necesitar tiempo para enfocar. Los pares han funcionado muy bien, pero era muy difícil enfocar porque los motorizados ya sabemos que no es necesario y permiten toda una serie de posiciones que sirven para más de una escena, de una situación. La distribución no ha cambiado, pero sí la tipología de los aparatos. Aquí podemos ver los utilizados, que en colaboración con Ángel y en parte dependiendo de la disponibilidad del teatro y también de cosas que hemos podido añadir. Otra cosa importante son los Spectra. Cuando vi que el teatro tenía estos aparatos, que son LED-D, LED, una marca austriaca que ha comenzado a hacer estos aparatos que tienen un tubo fluorescente de 4 colores, un RB blanco, que se puede transformar en un tubo LED, que es la versión que tenemos aquí, con las mismas características, pero de LED, y que así se ha transformado en un aparato que se llama NanoPix, que es un difusor de LED. Puedes tener, en lugar de una vara de LED de 5 colores, que no tiene las características del tubo fluorescente, es muy distinta. El fluorescente funciona muy bien porque no cambiamos de dónde procede la luz. Hay una difusión en la iluminación, una atenuación que una barra de LED no puede proporcionar, aunque las barras de 9 tienen un ángulo de 150 grados, pero sin embargo esos 150 grados no tienen una direccionalidad, es una pieza fija, pero el tubo fluorescente o el LED por su naturaleza transmite la luz a 360 grados en todas las direcciones y la dirección, el recorrido, se atenúa al aumentar la distancia, pero este efecto, unido al uso del humo, ayuda a crear esta atmósfera de humo que se relaciona con... Es como la niebla que pueda estar en estos lugares. Y también lo he utilizado cuando Ángel me envió una lista de materiales que ponía a mi disposición.
me hizo muy feliz saber los 24 que teníamos, los hemos usado todos. Todos han sido utilizados. Y después teníamos Claypack con lámpara escárica de Ghibli. En el plano de sala, el Teatro Real tiene un plano que yo también he utilizado casi en su totalidad. Hemos tenido tiempo suficiente para preparar el espectáculo. 2 semanas es un tiempo óptimo realmente para hacer un buen trabajo. Hemos trabajado muy bien y esto me ha permitido concentrar también mi trabajo. Una vez que hemos creado la estructura del espectáculo con todas las cues, intentar como refinar el trabajo sobre los cantantes, sobre los personajes, de modo que en el primer acto pudiéramos ver todas sus características y en el segundo se pudiera interpretar de una manera más dramática, con una luz que a veces es blanca, otras veces es un poco amarillenta, pero es una luz de sufrimiento, de desesperación, porque esto es lo que está viviendo Butterfly en el segundo y el tercer actos, hasta su suicidio final. La imagen final, que es con la que voy a terminar también mi charla, es esta. Esta foto se ve mejor. Esta imagen es el final en el que los difusores asimétricos que están detrás del telón y sirven para iluminar el telón del fondo en el segundo y tercer acto, en la transición, el primero y segundo acto, perdón. Lo he utilizado en blanco, sin gelatina, quitando los filtros. Lo utilizo hacia el público, levantando el PVC que está delante, el fondo negro. Esta foto no se ve tan bien, pero sí se puede ver, por una parte, la potencia de la iluminación que el público recibe frontalmente, y es una luz en cierto modo violenta, y por otra parte podemos ver cómo este mundo que hemos visto lleno de esperanza y amor en el primer acto y que luego se ha destruido, se ha vuelto mortal en el segundo y tercer acto y se anula prácticamente, se convierte en una especie de esqueleto. Hay una atmósfera en la que vemos la estructura iluminada desde abajo y desde la derecha, se anula el espacio y esto crea una visión que es el final, como ha interpretado muy bien, en mi opinión, Damiano Micheletto. Nos quedan algunos minutos si queréis hacerme alguna pregunta. Yo os habría enseñado más cosas y me hubiera gustado hablar más, pero tenemos el tiempo que tenemos y me voy a atener al que me han dado. Un aplauso primero, ¿no? Grazie. Tantissime grazie por la presentación y todo el curso. ¿Y preguntas? ¿Alguien se anima a hacer una pregunta? ¿Nadie? Sí, tienen que hacer miles de preguntas, ¿no? Bueno, empiezo yo, anímense. Vamos a hacer poquitas porque estamos con el tiempo justo. Una domanda, una pregunta. Esta obra, Madame Butterfly, se hizo también en la Scala. No. No. ¿Y se podría hacer con el plano de la Scala el mismo diseño que has hecho aquí en el Real? Sí. ¿Es posible adaptar con...?
Sí, desde luego, cuando hablé de la escena de la escala, hay algo importante que debo decir. El plano que os he enseñado es la base de un espectáculo. Es una base que se puede utilizar para las luces de un espectáculo al 50% o incluso al 70%. Y luego puedes añadir otras luces. Porque lo que no he dicho que las posiciones sean las correctas y que los aparatos sean justo los que se necesitan. Esto permite satisfacer las necesidades, la mayor parte de necesidades, integrando este plano con lo que se pueda necesitar y añadir. Hola, buenas, muchas gracias por todo. Pues mira, mi duda era, en estos 12 años que lleva la ópera, ¿te has permitido hacer muchos cambios? O sea, porque me imagino que en estos 12 años, en la evolución tanto técnica como tú en querer mejorar, ¿no? el diseño, ¿hasta qué punto dices, vale, hasta aquí sigo transformando ese diseño o paro? El diseño no se ha transformado. El resultado final se parece mucho al del original. Sí, han cambiado los aparatos, como ya he dicho. Creo y espero, de algún modo, haber mejorado un poco el espectáculo, porque en 12 años se ha mejorado. Yo también espero haber mejorado. 12 años más de experiencia de trabajo, espero que se reflejen en el resultado que el público de Madrid pueda ver aquí, que este resultado sea superior al público que estuvo hace 12 años viéndolo. A veces no es así, pero yo espero que sí. Digamos que el sentido general no se ha cambiado. Los cues, hemos hecho un trabajo, digamos, más en profundidad, buscando que sobre todo en el segundo y tercer acto la luz pueda transmitir mejor aún, que tenga más dramatismo, que haya un mayor contraste y una cualidad de la luz que yo busco siempre que mejore, que se adapte más. Hay una cosa que he cambiado y os lo puedo enseñar en la transición. Cuando está el coro, esta escena es muy bonita y hay un niño que duerme en la casa y llegan estas figuras, estos personajes de la derecha en sombra, y en el interior hay una pequeña luz. Aquí se ve. Esta ya es la última parte. Vamos a verlo aquí. Lo que ha cambiado, como veis aquí, este telón de fondo es azul. En las fotos se altera un poco el color, no era tan azul. Y el negro se levanta a esta cota y vemos también el PVC. En esta versión, con Paolo Fantini, aunque él ha hecho alguna sugerencia, se ha mantenido el PVC por encima del puente, solo se ve la base. Tenemos esta luz fuerte que llega hasta el PVC retroiluminado, pero en un formato triangular, y se ha cambiado el color. Se ha convertido en un blanco, en una luz blanca, ya no es azul. Esta es una diferencia sustancial, porque este blanco es menos interpretativo, es más neutro y hace que estas figuras que llegan sean más abstractas. Y al mismo tiempo da más luz y las siluetas son más negras. Ya habéis visto las siluetas en este otro espectáculo.
en un contexto completamente diferente. Quiero añadir algo que se me ha olvidado de decir sobre el neón. Son verdaderamente neones, son neones. Sabemos que los neones no se pueden regular. Se ha hecho aposta porque hemos visto que hay flecks que simulan el neón, pero no es lo mismo. El neón verdaderamente es más sutil que el flex, un poquito más sutil. El diámetro de los neones es un poco más inferior, pero tiene una intensidad que también la podemos ver en la foto. Mirad qué saturación, qué intensidad. Y esto es típico del neón, es una diferencia grande. En 2012 no existía el flex. Pero hemos decidido dejar el neón. Aunque ahora hay el flex, pero hemos dejado esto. Con esta dificultad de que el neón no se puede regular. Y estos carteles, estos señales de neón, he intentado usarlos en determinados momentos, en el primero y el segundo acto, en los que esté justificado que aparezcan los neones, como la ciudad que se despierta o que se duerme. La ciudad que se despierta, como en el inicio del tercer acto, cuando comienza de nuevo la vida, cuando llega Suzuki, y hay un tiempo muy particular, y hemos hecho memorias de estas partes para que no se vayan encendiendo una a una como si fuera una constelación que va apareciendo en un segundo tiempo. Pero creo que es justificado. Tiene que ver con la dramaturgia. Bueno, yo tuve oportunidad de estar el miércoles y en efecto las fotos no le hacen justicia a lo que sentimos allí, ¿no? En la imagen anterior de la que estabas hablando, cuando aparecen con los barcos iluminados, a mí una de las grandes emociones que sentí cuando pude verla fue porque tenía el telón negro de fondo y entonces la luz quedaba con el fondo oscuro, ¿no? Sí. Que luego iba subiendo. Sí. Y creo que estaba muy bien temporizado, ¿no? Sí. Es lentísimo. Muy lento, sí. Pero perfecto para que el barco cuando estaba siendo llevado estuviera en oscuro y luego quedara en el suelo. ¿Eso es algo que pensaste antes o una vez vistos los...? No, lo abbiamo pensato. Ya había pensado en esto. Hicimos distintas pruebas para poder calibrarlo de manera que llegara exactamente en el momento en el que queríamos que llegara. Y la luz a la derecha ya estaba. Yo me acuerdo que en otras versiones hacíamos que la luz surgiera primero estaba el negro y luego la luz. Era otro efecto distinto, no un efecto de apertura. Pero esto que hemos hecho aquí, de subirlo, es porque el telón negro, la luz se va apagando lentamente, musicalmente sobre la última nota, es 1 minuto creo. Hay proyectores incandescentes, cambia el color en este minuto y esto me gusta mucho. La temperatura que cambia hasta que se apaga completamente. Esto con los LED no se hace, no se puede hacer. Gracias, Marco. Desde la asociación queremos darte un presente, Gracias. Un pequeño presente, un libro Gracias. que hemos escrito. Gracias. Y
Y que por final hacemos como solemos hacer, una foto de familia, nos ponemos todos aquí, detrás o por aquí por delante, y nos hace un aplauso, gracias Marta. Gracias.